Muy, pero muy buenos días a esa hermosa familia que siempre nos sigue cada mañana para conversar con cada uno de nosotros en esta cápsula Mi Pan Diario. Estamos agradecidos con el Padre Celestial por su bondad, por su amor, por su grandeza, por la gloria que Él siempre manifiesta alrededor de nuestras vidas. Soy como siempre la profeta Leonor Santa María y mi esposo José Ramón Santa María. el dúo dinámico, no se te olvide, este dúo que se levanta cada mañana con el único fin y propósito de poder impartir sobre ti la bendición que el Padre imparte sobre nuestras vidas. Y esta mañana vamos a hablar de una palabra extraordinaria, maravillosa, como de costumbre, y es que continúes con el diseño que el Padre te ha dado. La palabra profética que el Padre te ha dado, continúa con ella. Revísala, creo que es tiempo de revisar la palabra profética que el Padre nos ha dado, la razón de nuestra vida y sobre todo el proceso que esa palabra trae a nuestra vida, porque puedes tener demasiada palabra profética. Escucha bien lo que te voy a decir, muchísima palabra quizá tienes tú en tu haber, quizá tienes demasiada palabra que te han dado, demasiada palabra profética en este momento, porque va a haber una activación masiva de la palabra profética por todos lados. Pero, ¿qué es lo que el Padre te ha dicho específicamente que ha de cumplirse en este tiempo? ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la ruta que tú tienes que seguir? Porque hay un secreto en la palabra profética. La palabra que se te revela a tu espíritu y tú la confirmas y sabes que es así, abre un proceso. El proceso es para que se dé lo que la palabra ha dicho. Tiene que ver con tu trazo profético, tiene que ver con tu destino profético, tiene que ver con la agenda, con la guía que tú debes seguir cuando la palabra se te es revelada. Eso es lo que forma el carácter ministerial y personal de un individuo. Entonces, ¿cuántas palabras hemos recibido? A mí me asusta muchísimo el movimiento tan fuerte que hay alrededor del mundo, palabra por aquí, palabra por allá, palabra y todos los días palabra, y que Dios mande más palabra y que Dios revele más palabra y que otra palabra ha recibido. Es como una obsesión que hay en estos momentos de la palabra profética. ¿Y eso por qué? Porque la Biblia asegura que en estos tiempos vendrán tiempos malos donde se levantarán falsos profetas para complacer los deseos personales del corazón del hombre. Entonces, ¿a qué palabra me estoy refiriendo? Aquella palabra que empezó un proceso en tu vida y que por una u otra razón tú abandonaste aquella palabra porque tal vez te vino otra palabra, te vino otro consejo, otra directriz, otra dirección y entonces abandonaste la palabra primaria que no logró cumplirse en tu vida. ¿A qué palabra me estoy refiriendo? Aquella que no ha tenido cumplimiento en tu vida. Cuando el Padre habla, es para que haya una transformación de cambio en nuestra manera de pensar y en nuestro estilo de vida. Si esa palabra que tú dices tener hace 20 años, 30 años, 5 años, 2 años, 4 años, no la has visto cumplida, no es porque el Padre no la haya querido cumplir, es porque simplemente parece que ha habido una interrupción, la dejaste guardada en el closet, en la mesita de noche, en tu memoria, yo no sé, y esa palabra pues simplemente ahí se quedó parada esperando que tú entiendas que esa palabra iba a lograr un propósito espiritual en tu vida, un diseño específico, una ruta específica y una manifestación específica. Entonces, esta mañana, ¿de qué estamos hablando? De que esa palabra que el Padre te ha dado, te reveló y tú tenías convicción, que la revises, por favor. Porque si ella no se ha cumplido es porque hay una interrupción de tu parte y no de parte del Eterno. Esa palabra no ha logrado lo que tenía que lograr. Así es que los pactos del Padre tienen que cumplirse. Como tú dices, nosotros con nuestras actitudes es que impedimos que se cumpla. Hacemos una interrupción en la continuidad que debe permanecer con los pactos del Señor. Fíjate, ponemos un ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel, porque eso tiene que ver todo con la cosmovisión que tú tengas de acuerdo a tu mente, ¿no? Que hayas salido de la esclavitud, verdaderamente hayas entendido la redención. Y entonces, pero si tú tienes una mente esclavizada como le pasó al pueblo que salió de Egipto, que había tenido tantos años esclavizado, y llegas a la tierra de la promesa, donde vas a esa tierra que fluía leche y miel, pero ¿qué impidió que se cumpliera el pacto? La mente no renovada de ellos, porque
tenían la cuestión de esclavitud y entonces se sentían impotentes cuando vieron a los gigantes. Ya sabemos esa historia perfectamente, eso se habla todos los días. Pero ese es un ejemplo de que se interrumpió el pacto, pero resulta que pasaron los años, 40 años, y cuando el pueblo procesado en el desierto entendió, si cambió su cosmovisión, su manera de pensar, de ver las cosas, y verdaderamente creyó en que podían entrar y que Jehová era el que iba a vencer a los gigantes, como sucedió, entonces ya se cumplió el pacto. Entraron a la tierra que fluía leche y miel y ya conocemos cómo la conquistaron posteriormente, recibiendo todas las estrategias y tácticas de parte del Padre, que cuando las cumplían triunfaban y cuando las desobedecían fracasaban, eran derrotados. Exacto. Entonces, aquí hay una palabra que está en el libro de Romanos que también indica esto. Pablo viene hablando de lo que pasó con el pueblo gentil que fue injertado en el olivo. Entonces en ese tiempo como que empezaron a criticar a los judíos. Entonces él defendía a los judíos también diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que la interrupción que hay en Israel para haber conocido al Redentor, al Mesías prometido, lo van a ver en estos últimos tiempos cuando venga por segunda vez. Exacto. Y entonces allí, en un abrir y cerrar de oro, serán salvos todo el pueblo que haya creído. Exacto. Y por eso, terminando, Pablo dice, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, seguidamente, ¿qué recomendación hace Pablo? Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis por este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces mira la interrupción que hubo en ese pueblo. O sea, el padre quería llevarlos, o sea, no tenían necesidad de durar 40 años esclavizados en un desierto y depender de un pan que solamente llegaba cada día, que no era que todos los días tenían que sufrir porque no había pan. Sí, había el alimento, la guianza, todo de parte del Padre Celestial, pero tenían que tener una dependencia total, plena y absoluta del día a día. Entonces, la pregunta que yo te hago, toda la palabra que el Padre te ha dado a ti, la directriz que te ha revelado a tu espíritu directamente, lo que tú sabes que tenías que hacer, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Pero pides más palabra y más palabra y más palabra y más palabra, que es lo que a mí me asusta. Yo no solamente soy maestra, yo soy profeta de oficio y soy visionaria y puedo ver, puedo percibir, cuando el Padre me lo muestra, puedo percibir lo que viene y la intención de esta cantidad de palabras proféticas y la discusión de palabras, Dios lo dijo, no lo dijo, qué dijo, por qué lo dijo. Bueno, es un sinnúmero de cosas impresionantes que están aconteciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque la gente tendrá comezón de oír, dice la Escritura. El pueblo del Eterno correrá de aquí para allá y de allá para acá buscando fuentes que le digan mayor revelación y mayor relación, pero se va a convertir eso en una ilusión. No es que se va a convertir, es que ya está convertido en una ilusión. Simplemente dime qué quiere Dios conmigo, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que está hablando. O sea, es una desesperación total en que vive el pueblo de palabra en palabra, de palabra en palabra, de palabra en palabra, y eso es bien peligroso en estos momentos. Fíjate tú que lo esencial de esto es lo que está diciendo Pablo, que no nos conformemos a las circunstancias del mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar. Mira, lo esencial para que los pactos se cumplan es que entendamos perfectamente la voluntad del Padre y que nos pongamos a línea con Él.
que nosotros dependamos plenamente de su voluntad. Pero eso no es fácil, eso es un proceso. Por eso el Padre ha dicho que en esta nueva temporada del 2020, del 2020 y del 5780, hay un pueblo procesado. Hay un pueblo procesado que va a entrar a esa nueva etapa, esa de prosperidad, como entró el pueblo que entendió que Jehová era el que iba a vencer a los gigantes, dependiendo de él. Entonces, para que se cumpla ese pacto, para que tú te ingreses, tienes que revisar si estás verdaderamente creyéndole al Padre, porque si tú no le crees a Él, no crees en Él. Exacto. Eso, pero lo paradójico ahora que tú dices eso, que es bien importante, le podemos creer, y yo creo que la gente cree, porque es que eso la palabra que Él revela llega a nuestro espíritu. Pero una cosa es que la creamos en nuestro espíritu y otra cosa es que la vivamos. Así es. Entonces lo que dice mi esposo es bien importante. ¿Por qué? Porque puedes creer pero no obedecer. Entonces tienes que hacer una revisión, hermano. En este pan diario el Padre nos decía, conéctate a la revelación que yo te he dado. Pregúntate si el proceso de lo que yo te he dicho se ha cumplido. Y cuando hacemos una revisión no se ha cumplido lo que el Padre ha dicho, la razón por qué nos trajo aquí a este país, la razón por qué formamos el ministerio que formamos. O sea, muchas cosas tienes que entrar en revisión. ¿Por qué? Porque el Padre te está llamando a ti, a mí y a todos nosotros a que revisemos periódicamente qué hemos hecho con lo que Él nos ha revelado. Así que espero que en esta mañana... Quiero decir, no obstante que el pueblo, y eso nos pasa a todos, desobedecemos por temor, por ignorancia, por cualquier razón, cualquier obra de la carne impide que nosotros obedezcamos lo que el Padre nos ha dicho. Entonces, pero fíjate tú que la misericordia de Dios con ese pueblo lo llevó por el desierto, sí, para procesarlo, pero y no le faltó nada. Pero no le faltó nada, como tú decías ahora, le mandó el maná, todo, y el agua, y vencían a los enemigos que encontraban, pero estaban en su misericordia. Ahora, cuando tú entras a la tierra de abundancia, obedeces para que sea Él el que venza a los gigantes, entonces ya no, fíjate que la palabra dice que cuando entraron cesó el maná. Entonces ya no es el cuentagotas que te va a sustentar por misericordia, sino que vas a comer de la tierra que fluye leche y miel, de la abundancia. Exacto. Ya no tendrá el Padre que darte los tantos pesitos para que pagues, para que hagas esto, sino que tendrás en abundancia para que sepas administrar, para que seas un buen administrador de todas las cosas grandes que Exacto. te dan. Entonces, cuando nosotros interrumpimos el fluir del Espíritu, el proceso que Él nos está llevando basado en lo que Él nos ha revelado, y vuelvo a decirte, entonces empezamos a vivir de misericordia. Misericordia es cuando, para ponerte un ejemplo humano, cuando yo me siento un pesar, un dolor por una persona y voy y le ayudo. Pero es una ayuda espontánea, es una ayuda momentánea, es una ayuda para algo específico. Pero el Padre no quiere eso. El Padre quiere derramar en estos tiempos de su infinito poder y de sus infinitos recursos que tiene determinado para cada uno de nosotros. Pero este transitar de nosotros, de que hoy quiero una palabra, mañana quiero otra palabra, pasado quiero otra palabra, todos los meses quiero una palabra, todos los años quiero una palabra, por el amor de Dios, más que todo lo que el Padre pueda decirnos, revisa lo que no has cumplido para que te des cuenta que sí has vivido en su misericordia y no en su abundancia. ¿Qué quiere el Padre? Que derramar los recursos que Él determinó darte a ti cuando te dio la palabra que tú has parado por querer muchas más palabras. Ahora fíjate tú, la clave en eso es en hacerse primero una revisión, hay que hacerse un examen, hay que examinarse todos los días y hacer un examen exhaustivo de todas del comportamiento de uno. Exacto. Y entonces, si ves que estás fallando, el único arma que tienes es arrepentirte, hacerte shua. O sea, dar media vuelta y volver a entrar en el camino que Él te ha trazado. Esa es la única manera para que entres nuevamente
en la mano de Él. Exacto. Para que sea el que te dirija y para que te lleve a conquistar todas las cosas que Exacto. Él te quiere entregar. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras clásicas en el día de hoy? Revisa cuál es la palabra profética que empezó un proceso en ti y que lo dejaste a media y no lo has terminado. Porque quisiste más palabra y más palabra y más palabra y tienes un libro lleno de palabras reveladas por el Padre, pero analízalas para que te des cuenta que ninguna de esas palabras posiblemente ha cumplido lo que tenía, lo que vino a hacer esa palabra. Dice que la palabra no puede volver a él vacía, sino que debe hacer lo que esa palabra dijo que hiciera. Y mira las falencias, las dificultades financieras, las dificultades de recursos en que se encuentra el Padre, el pueblo del Padre Celestial. ¿Qué te indica eso? Que cuando estamos necesitando tantas cosas que son indispensables para nuestra vida personal y para la proyección de nuestro ministerio, quiere decir que paramos el proceso de transformación que traía la palabra y la razón por el cual te trajo a este país o en el país donde tú vives, en la casa donde tú vives, con el esposo que te casaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces revísala para que veas, porque el Padre te dice, ayer día 12 de febrero, escucha lo que te voy a decir, empezó una temporada totalmente diferente, una temporada de cumplimiento pleno del llamamiento tuyo. Si vives aquí en los Estados Unidos, en México, en Rusia, en donde quieras vivir, escúchalo. ¿Por qué llegaste a otro país que no fue tu país de origen? Pregúntale al Padre cuál fue el diseño, cuál fue la palabra profética que te dio para que tú emigraras. Ahora, si emigraste por ti mismo, bueno, esa es otra historia. Pregúntale al Padre por qué estás en el lugar donde estás, por qué vives en la casa donde vives, por qué tienes el ministerio que tienes, para que te des cuenta que el Padre te va a retornar a la verdadera razón de tu existencia, para que no sigas comiendo de las migajas que caen de la mesa, de la misericordia del Padre, sino que se desate la abundancia, la bendición del Dios Todopoderoso en una forma tan magna, que tú te quedarás sorprendido de la abundancia de lo que todavía no tienes, pero que el Padre te la dio antes de la fundación del mundo. Así que espero que esta palabra te haya ministrado en este día, porque hoy es un día muy, muy importante. El número 12 significa gobierno. Toma la autoridad que el Padre te ha dado, trae a la existencia lo que te pertenece, pero rescata la palabra que te hizo abrir tu ministerio, abrir tu negocio, irte a trabajar, casarte con el que te casaste, tener los hijos que tuviste. Esa palabra fue interrumpida en algún momento de tu vida, tienes que retomarla para que el diseño se cumpla y la abundancia toque tus manos. Que tengas un día extraordinario, maravilloso, excelente, un día de gloria, de cielos abiertos, que permitas que la abundancia del Padre en lo que tú estás necesitando sea derramada sobre tus manos y que la puedas vivir y testificarle al mundo, que haga o al mundo que te rodea a ti, porque al mundo no le podemos hablar, obviamente, al mundo que te rodea a ti, tus amistades, familiares, amigos, qué ha pasado con el diseño que tuvo, que lo llenó de esperanza, de alegría, de contentamiento, y que de repente lo abordó y creó otro diseño y otro diseño y otro invento, y hemos vivido, hermanos, lamentablemente de invento en invento. Que la paz del Eterno sea contigo, que la gloria de papá se derrame y que lo que Él tiene determinado para ti, la abundancia que tiene determinada para ti se manifieste en el día de hoy grande y positivamente. Amén. Así que espero, bueno, los que viven aquí en Miami, esta noche tenemos nuestras reuniones, porque nos congregamos los días jueves, nuestra casa paterna, donde encontrarás padres y hombres y mujeres amadores de la verdad, que no andamos buscando tanta revelación, sino que entendemos que la revelación trae un proceso en nuestra vida de transformación para que vivamos bajo la sombra del Altísimo y no fuera de ella. Y la semana entrante, el lunes y martes, empezamos 2 escuelas online. Te pido que entres a mipanglobal.org, que te inscribas este fin de semana. Esas escuelas nosotros las hemos sembrado a todo aquel que quiera oír la verdad. A todo aquel que quiera oír la verdad, esas escuelas están siendo sembradas, porque hemos decidido que este año sembremos 3 veces más, o 10 veces más, o 100 veces más de lo que nosotros hemos sembrado en nuestro ministerio, porque queremos ver una generación despierta, avivada, y que pueda testificarle al mundo la grandeza de lo que el Padre ha dicho. Amén. Así que entra a nuestra página mipanglobal.org, ahí está la dirección.
literal y física de nuestro ministerio aquí en Miami, las escuelas online y la librería está a tus órdenes para que puedas adquirir buenos materiales. Bendiciones, que tengas un día de gloria y de bendición y nos vemos el lunes 8 en punto de la mañana. Bye bye. Bendiciones.